el Llamamiento Argentino Judío, que es el que ustedes saben organiza este evento, desde la Comisión de Cultura. Es una organización política no partidaria que se ha conformado como tal en 1915. Dicho eso... ¿Cuándo, perdón? 1915. No, 2015. Alicia, ¿por qué te crees que peinamos tanta cana? Lo que pasa es que así me debo sentir. Bueno, 2015. Empezó con reuniones de algunos compañeros que querían formar algo. Hubo varias reuniones. Después se hizo una gran reunión en Fueta, donde se convocó mucha gente. Y después en la Universidad de Sociales, ahí se empezaron a organizar comisiones y se llegó a la decisión de que se iba a conformar esta organización con el nombre Llamamiento Argentino Judío. Dicho esto, no los molesto más, espero que disfruten de la presencia de nuestro invitado y Elina lo va a presentar. Perdón. Bueno, yo soy Elina, creo que la mayoría de los que están acá me conocen. La mayoría de los que están acá ya me conocen, y si no ya tendrán oportunidad de conocerme. Acá lo importante es la presencia de Itay, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, así que les agradezco a todos los que están acá, a todos los presentes que hayan aceptado nuestra invitación, y le agradezco a Itay también y a los compañeros de Itay también que hayan aceptado esta invitación para venir a exponer delante de todos nosotros. Bueno, vamos a decir quién es Itay Hackman. Bueno, perdón, Itay, antes de eso les quiero pedir que después que termine de exponer, ustedes pueden pedir la palabra, van levantando la mano con el nombre, yo anoto y les voy dando la palabra por orden. Lo que les pido es que sean preguntas cortitas para dar posibilidad que todos intervengan, nada más. Bueno, Itay se llama Itay, no se llama Itaí, es Itay sin acento, porque no es un nombre guaraní. Bueno, Itay es economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es diputado nacional y es primer candidato por Fuerza Patria en las próximas elecciones de octubre. Actualmente forma parte de la comisión en el Congreso que investiga, la comisión más o menos resucitada, que investiga el caso Libra. Ha sido fundador del partido Patria Grande, donde milita junto a Juan Grabois y a los compañeros que están acá también acompañándolo. Es director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas y la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Pude rastrear 2 libros publicados por él que tratan, alguno en colaboración, que tratan los temas de las etapas, los temas de las etapas del kirchnerismo, y otro sobre el contraste entre la izquierda y el nacionalismo popular. Los que quieran saber algo más de él cuando ya no estemos acá, pueden mirar Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados, ya incluso hay una página propia donde pueden enterarse de todas las cosas que falten decir acá. Y por último quiero decir una cosa que no es importante, pero no quiero dejar de decirla. Nunca hizo el servicio militar en ningún país democracia del Oriente Medio. Ni en ningún otro lado. Bueno, dicho todo esto, Ni en ningún otro lado. le damos la palabra a Itay. Bueno, muchas gracias. No sé si me paro así, porque no soy muy alto, pero bueno. Puedes parar en la silla si querés. No, tampoco tanto. Bueno, primero gracias a las compañeras por la invitación. Lina me venía escribiendo hace rato.
en su momento para hacer una reunión con Juan, me acuerdo, cuando fueron las elecciones presidenciales, bueno. Y la verdad que estamos, les diría, en un momento como de pre-campaña, ¿no? Porque ustedes saben que las elecciones nacionales son el 26 de octubre. Mañana hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y si bien formalmente ya empezó la campaña, la verdad es que hoy toda la atención de las personas, de los medios de comunicación, de todo el mundo está puesta en lo que va a pasar mañana en la provincia de Buenos Aires. Así que la campaña propiamente dicha hacia el 26 de octubre va a empezar seguramente a partir de la semana que viene, ¿sí? Entonces esto es como una suerte de precalentamiento. Las actividades que estamos haciendo estas semanas hasta que empiece la campaña más intensa. Bueno, estoy acá más que nada, la verdad, para que haya un intercambio. Ahora les voy a contar algunas cosas de cómo veo la situación política, de la importancia de estas elecciones de octubre, pero no quiero hacer un discurso largo. Me gustaría que este espacio sirva para intercambiar, para escucharlo también yo a ustedes. Conozco algo del espacio del llamamiento. Tengo cuando se anunció mi candidatura sucedió algo que, por eso a cuento de eso decía Lina lo del servicio militar, que no sé cuántos de ustedes se enteraron, porque fue algo, esas cosas que suceden que a veces quedan como encapsuladas en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, un ataque bastante fuerte, no solamente por mi condición de judío, sino en particular porque yo además nací en Jerusalén. Mis viejos se fueron en el 76 a Israel, como tantos otros que se fueron en la dictadura. Yo nací en el año 83. Cuando volvió la democracia, unos meses antes volvieron a Argentina, yo tenía 6 meses de vida. Y entonces en mi condición de judío, pero también de nacido en Israel, cuando se anunció mi candidatura, bueno, aparecieron una cantidad importante de noticias falsas diciendo que yo incluso había hecho el ejército en Israel y no sé cuántos palestinos había matado y bueno, todas esas cosas. Precoz a los 6 meses. Sí, es precoz. Pero bueno, ese ataque, más allá de la cuestión de las fake news, o sea, las noticias falsas, revelaba que hay un crecimiento, creo yo, del antisemitismo, ¿no? En el cual, en mi opinión, Milei no ha ayudado mucho, más bien al revés, igual que Netanyahu y todo lo que obviamente está haciendo el gobierno de Israel, pero si bien es algo que quedó encapsulado, como les decía, en algunas redes sociales, no es algo que es, digamos, no es que salgo por la calle y alguien me dice hiciste el ejército en Israel, no fue algo masivo. Bueno, por lo menos a mí me hizo tomar nota de que hay un elemento ahí, en una elección en la cual, además en Fuerza Patria se da la situación en la cual los primeros 2 candidatos de la lista, los 2 que vamos a aparecer en la boleta de diputados, que es el primero soy yo y la segunda es Kelly Olmos, también es judía, con lo cual mucha gente salió enseguida a decir, bueno, el judaísmo copó el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, la Fuerza Patria de la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo de la ciudad. Pero bueno, es un elemento, creo yo, para prestar atención, ¿sí? Para prestar atención. No hay que magnificarlo, no me parece tampoco, no es que hay que volverse loco y pensar que eso que sucede es la realidad de la sociedad argentina, pero tampoco se lo puede subestimar, ¿no? Es un tema, y además una campaña en la cual, en esas situaciones, casualidad de la vida, o no casualidades, el primer candidato a diputado por la Libertad Avanza, es decir, por el oficialismo en estas elecciones, es un señor que no sé si ustedes conocen, se llama Alejandro Fargosi, que es un facho, antisemita, hasta la DAIA salió a cruzarlo por unos posteos que hizo en su momento. Una cosa rara, porque va primero él, que es un tipo históricamente antisemita de derecha, pero segunda va una mujer de... ¿cómo se llama esta fundación? Judaica. No, Fundación Judaica. Fundación Judaica, o sea, una mezcolanza ahí, bueno.
O sea, lo que le digo esto simplemente para que este tema puede aparecer en la campaña. Puede ser un tema que apareció cuando se anunció mi candidatura, encapsulado en algunos activistas de redes sociales y algunos personajes que salieron a difundir estas noticias falsas. Y puede ser un tema que de acá al 26 de octubre aparezca. Por mi candidatura, por la de Fargosi, por la de entonces es un tema que va a haber que prestar atención. Pero bueno, dicho esto, las elecciones obviamente del 26 de octubre tienen una importancia particular porque yo obviamente asumo que todos los que están acá compartimos en términos generales una visión sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Una visión seguramente no muy positiva sobre lo que está pasando en el país. Y si esta misma charla la hubiéramos tenido hace 6 meses atrás o hace 4 meses atrás, hubiera sido un poco distinta, porque hasta hace no mucho tiempo parecía que el gobierno de Milei básicamente podía hacer lo que se le cantaba sin pagar ningún costo, ¿no? Podía ajustar a los jubilados y a las jubiladas, incluso cagarlos a palos todos los miércoles y parecía que no pasaba nada. Podía ajustar a las personas con discapacidad, parecía que no pasaba nada. Podía aprobar leyes absolutamente lesivas para la soberanía del país y no pasaba. Bueno, aparecía como una suerte de impunidad, ¿no? Y no aparecía un castigo social y no aparecía un costo político. Y eso en el último mes empezó a cambiar, ¿no? Me parece que empezó a cambiar. Un poco empezó a cambiar porque el propio modelo económico que llevó adelante empezó a mostrar sus fragilidades, ¿no? Al principio parecía que era todo éxito. Che, mirá cómo bajó la inflación, mirá qué bárbaro, ¿no? Y se empezó a ver que este esquema económico que armó Milei es mucho más frágil de lo que parecía, ¿no? Y que es un modelo económico que hemos visto a lo largo de la historia argentina muchas veces, no se lo voy a contar yo a ustedes, la mayoría de ustedes lo vivió en sucesivas oportunidades, ¿no? Milei dijo en la campaña que él venía a hacer una política totalmente diferente a la que se hizo en Argentina en los últimos 100 años, que esto era algo distinto y está aplicando un programa económico ortodoxo clásico, que básicamente consiste en financiar un dólar barato con distintas fuentes extraordinarias de financiamiento. A veces es la deuda, a veces es el endeudamiento, a veces o como fue el blanqueo en su momento, etcétera. Hacer ajuste fiscal para ordenar las cuentas al modelo clásico, ajustando obviamente el gasto, la inversión en sectores, en políticas sociales, en obra pública, etcétera. De apertura de la economía, ¿no? Hoy vemos la economía argentina inundada de productos importados que efectivamente ayudan a veces a bajar los precios, pero generan obviamente un enorme aumento del desempleo, de pérdida, destrucción de empresas. Ya van más de 15.000 empresas, la mayoría pymes, por supuesto, que cerraron en la Argentina en este año y medio. Casi 150.000 puestos de trabajo en el sector privado formal que se perdieron en este año y medio. Además del sector público, obviamente también se perdieron muchos puestos de trabajo por los despidos, pero solo en el sector privado formal, 150.000 puestos de trabajo menos en un año y medio. Bueno, todas las políticas... Guarda. Esa la mandó los libertarios. Bueno, entonces le decía, es un modelo, una política de ajuste ortodoxo clásico. En ese sentido, no hay nada novedoso, muy parecido a lo que hizo Macri en su momento, muy parecido a lo que se hizo en los 90. Peor todavía. Mucho peor. O peor, pero en un momento parecía que tenía éxito, ¿no? Incluso muchos sectores de la sociedad decían, che, parece que esto funciona, ¿no? Que también es algo que pasó con Macri en su momento al principio, que parecía que la cosa... O sea, muchas veces pasa que al principio parece que sale bien, ¿no? Y ahora creo que en el último meses ya se empieza a ver que este esquema no funciona. No funciona porque empeora las condiciones de vida de la población,
ya sea porque la gente se queda sin laburo o porque cuesta más llegar a fin de mes, por más que baje la inflación, porque tenés que pagar las tarifas que están carísimas, porque tenés que pagar la obra social que está carísima, por las razones que sean, sino que tampoco funciona desde el punto de vista macroeconómico, que ese es el otro punto, ¿no? O sea, no es solamente que no funciona para la gente, sino que tampoco funciona para la famosa estabilidad macroeconómica, que es lo que se supone que los gobiernos estos vienen a ofrecer, ¿no? En contra de los otros, ¿no? Es decir, bueno, que nosotros ordenamos las cuentas, hacemos el equilibrio fiscal y entonces la macroeconomía funciona bien. Bueno, si ustedes miran lo que está pasando con el dólar en estas semanas, lo que está pasando con el riego país, todos los indicadores que ellos suelen, ¿no? En lo que se supone que ellos saben hacer bien, bueno, vienen dando para atrás, ¿no? A tal punto que el gobierno tuvo que dar marcha atrás, ¿no? En este último mes, ¿no? De decir que la economía andaba bárbaro, que habían ordenado las cuentas, que el dólar flotaba, etcétera, a terminar haciendo políticas que van en contra de sus propias concepciones, como por ejemplo estar interviniendo para que el dólar no suba, etcétera. Y construyendo todas teorías conspirativas de por qué ahora estarían saliendo mal las cosas, que es el llamado riesgo Kuka, ¿no? O sea, es la idea de que si ganamos las elecciones, bueno, lo cual revela una gran contradicción, ¿no? Porque si vos hace un mes me decías que la economía andaba bárbaro porque vos habías hecho bien los deberes, es decir, habías hecho el ajuste fiscal, resolviste el problema del Banco Central y entonces ahora andaba bien, y ahora un mes después me decís que todo se puede ir al demonio porque gana la oposición en las elecciones, o sea, digamos. Entonces, un poco por eso, por esa fragilidad que se empieza a ver y que la sociedad empieza a ver, diciendo, che, esta gente me vendió un cuentito de que venían a ordenar las cosas y que todo iba a andar bárbaro y no anda bárbaro. Si a eso le sumamos los escándalos de corrupción que saltaron en las últimas semanas, que van, digamos, si hacemos una línea de tiempo desde Elina contaba que yo estoy en la comisión investigadora de Libra, que si quieren después les cuento un poco sobre eso. Recién ahora pudimos hacer que funcione. Estuvimos desde que se votó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la creación de esa comisión, hasta que pudimos hacerla funcionar, pasaron 3 meses. Recién esta semana empezó a funcionar. Pues bueno, por distintas maniobras que hicieron para que no funcionen, después si quieren se los cuento, pero son... digo, desde el escándalo de Libra, que fue el 14 de febrero de este año, o sea, hace 7 meses casi, desde ese escándalo de Libra, esa estafa Libra, hasta los audios de Spanuolo con el choreo de de la guita de la Andis, ¿no? De la Agencia Nacional de Discapacidad, con la droguería Cius Argentina, con la inmoralidad que eso significa, ¿no? Al mismo tiempo que le estás ajustando a las personas con discapacidad, te estás choreando la guita, ¿no? O sea, la corrupción en sí obviamente es algo que es absolutamente condenable, pero que encima robes en el mismo organismo en el que estás ajustando a la gente, ya es doblemente, ¿no? Inmoral, digamos. Y encima que le estás diciendo a la gente que no hay plata y al mismo tiempo te la estás robando. A todos los otros escándalos que salieron. Uno de ellos, por ejemplo, con el PAMI, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, la denuncia con la compra de lentes de oftalmólogos que salieron a denunciar que se compraban con sobreprecios lentes para el PAMI y una enorme cantidad de escándalos de corrupción. Pañales. Bueno, entonces, si uno suma la mala situación económica y la fragilidad que se empieza a ver en la macroeconomía con los escándalos de corrupción, bueno, esto de que el gobierno podía hacer lo que se le cantaba y no había costo, esa sensación que hace unos meses atrás teníamos, que estos tipos podían hacer lo que se les cantaba y no pasaba nada, cambió. Ahora sí pasa, ¿no? Y eso también tiene que ver con algo que a veces los que o somos militantes o los que seguramente como muchos de ustedes tienen una participación o un interés por la política y están más informados y leen los diarios, están politizados, a veces nos cuesta entender que a veces la sociedad tiene otros tiempos, ¿no? Y entonces nosotros estamos indignados desde el 10 de diciembre del 23 capaz, ¿no? Pero la sociedad no necesariamente tiene los tiempos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces durante mucho tiempo que uno estaba indignado porque veía las cosas que pasaban y le daba bronca a ver que por ahí la sociedad no reaccionaba, bueno, a veces la sociedad tiene sus tiempos y hoy creo que está empezando a reaccionar, ¿no? A veces porque reacciona por acumulación también, porque hay un hecho que a lo mejor no le gusta. Yo creo que
hay mucha gente que obviamente no le gusta ver la imagen de la policía pegándole a los jubilados todos los miércoles. Pero a lo mejor, bueno, está ese hecho, pero después dice, bueno, pero bajó la inflación. Y después hay otro hecho, y otro hecho, y otro hecho. Bueno, cuando se van acumulando los hechos, en un momento dice, bueno, che, basta, esto es una porquería, ¿no? Ese proceso que tiene que hacer la sociedad argentina, que por ahí nosotros no lo tenemos que hacer, porque nosotros estamos en contra de este gobierno desde el día cero. Pero hay un sector de la sociedad argentina que tiene que hacer un proceso para llegar a la conclusión de, che, esto al final es una porquería. Y ese proceso hay que entenderlo y a veces lleva a sus tiempos que son distintos a los tiempos de uno. Yo creo que eso está empezando a pasar ahora. O sea, lo que les quiero transmitir es, yo creo que eso está empezando a pasar ahora, incluso si comparamos con otros gobiernos anteriores, más rápido, porque ustedes recuerdan Macri, digo Macri para compararlo con la experiencia más reciente, podríamos irnos más para atrás, ¿no? En los 90, hasta que se revirtió, eso fueron muchos años, ¿no? Pero Macri incluso, cuando fue, después de sus primeros 2 años de gobierno, cuando fue a la elección legislativa, o sea, la que sería equivalente a la hora de octubre, la que fue en el 17, le fue muy bien. En las elecciones legislativas ganó, ¿no? Ganó cómodamente. Y recién después, cuando se fue la economía al demonio en el 2018, ustedes se acordarán que terminó en el FMI y todo eso, recién ahí se dio vuelta la sociedad. Bueno, esto es más rápido todavía, ¿no? Más rápido. Por eso me parece que hay que tomar nota que vamos a una elección distinta, por ejemplo, a la que fuimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Son todos de la ciudad acá? Sí, ¿O hay algunos de provincia? Sí, sí. Creo que sí. Distinta a la que fuimos en la ciudad de Buenos Aires en mayo. ¿Se acuerdan que en mayo hubo elecciones para la ciudad de Buenos Aires, del legislador de la ciudad de Buenos Aires, que el candidato del Espacio Neutro fue Leandro Santoro? Y ahí era distinto. Ahí el gobierno, de hecho, ganó. Ganó, ustedes se recordarán, ganó Adorni, porque el gobierno estaba al revés. Estaba en el momento donde parecía que le salía todo bien. Bueno. Lo que les quiero decir es, todo indica que estas elecciones, a las que vamos a ir en octubre, también a las de mañana en la provincia de Buenos Aires, no son en un escenario distinto. Donde el gobierno no llega bien, donde la sociedad me parece que empezó a cambiar su imagen sobre el gobierno, donde por la situación económica, por los escándalos de corrupción, por distintas cosas, ya se empezó a caerle un poco la careta al gobierno de Milei, y donde el propio Congreso de la Nación empezó a poder frenar algunas cosas. Lo que pasó el miércoles de esta semana, que es que el Senado de la Nación logró, por primera vez en más de 20 años, rechazar un veto presidencial con la ley de emergencia en discapacidad. Es un síntoma. Es un síntoma. Porque eso, yo soy diputado hace 6 años, me tocaron los 4 años del gobierno del Frente de Todos, y me tocaron los primeros 2 años de Milei, o sea, este año y medio, casi 2 años que van, y cuando se discutió la ley base, cuando se discutieron todos los proyectos de Milei, era muy difícil hacer oposición, no nos alcanzaban los votos, perdíamos las votaciones, muchos bloques que están ahí en el medio, que a veces juegan para un lado, a veces juegan para el otro, estaban todos con el gobierno, y ahora de repente se dio vuelta, ¿no? Entonces, eso también es un síntoma, ¿no? Que esta semana el Congreso de la Nación haya logrado rechazar un veto de Milei, que hayamos logrado voltearle varios DNUs que sacó Milei, es un síntoma, ¿no? Entonces, me parece que vamos a una elección, en la elección de octubre, en la cual lo que tenemos que convencer a la sociedad es que, primero, ir a votar es muy importante y sirve para algo. Hay mucha gente que no está con ganas de ir a votar porque siente que no sirve para nada, que, qué sé yo, que no le gusta ningún espacio, o por ahí se afina nuestro espacio político, pero no le ve la utilidad, ¿no? Bueno, creo que lo que pasó estas semanas sirve mucho para mostrar que sí sirve para algo, ¿no? Que un diputado más o un diputado menos que vote en contra de Milei puede hacer la diferencia, como vimos estas semanas. La ley bases que aprobó Milei, que fue una de las grandes cagadas de este tiempo, que va a costar revertir, fue por un voto, ¿no? Entonces, vos decís, bueno,
voy a ir a votar y ¿qué cambia un diputado más, un diputado menos? Bueno, un diputado más, un diputado menos puede ser la ley bases. O sea, con todo lo que estaba ahí adentro, desde el régimen de grandes inversiones. Bueno, entonces, un diputado más, un diputado menos es muy importante en este contexto. Esta es una elección en la cual lo que nosotros necesitamos, que es una elección legislativa, ¿no? Es que el voto sirva para tratar de frenar este proceso de destrucción. O sea, Milei no es un gobierno liberal o un gobierno de derecha, vamos a decirle entre comillas, normal, con lo cual no tiene diferencias ideológicas y lo puede considerar un adversario político y es parte de la democracia, a veces ganas para él. Sino que Milei es otra cosa. Milei es un tipo que quiere destruir, lo dice además abiertamente, el Estado argentino. Entonces no es un gobierno liberal que juega dentro de la regla de la democracia y que obviamente hace cosas que a uno no le gustan, por eso uno no es parte de su partido, pero es parte de las reglas de juego. No, esto es otra cosa. El tipo dice: yo vengo a destruir el Estado. Entonces, bueno, no jugás dentro de las reglas de juego de la democracia. Vos querés destruir el Estado. Destruir el Estado implica destruir la educación pública, destruir la salud pública, por eso lo que está pasando en Garrahan, por eso lo que hizo con las universidades, y la democracia misma, ¿no? Porque Milei es un tipo que no cree en la democracia, ¿no? Y más bien cree que la democracia es un obstáculo, ¿no? Por eso gobierna por decreto, por eso no manda presupuesto al Congreso. No sé si lo va a mandar, la semana que viene debería mandar el presupuesto el año que viene, ahora dicen que por ahí no lo manda. Por eso viola sistemáticamente las leyes argentinas. El acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional en abril viola una ley que yo voté, por ejemplo, en el 2022, creo que la aprobamos, que obligaba a que cualquier acuerdo con el FMI tenga que pasar por el Congreso. El tipo la sacó por decreto, no le importó. Entonces, es un tipo que se caga en las instituciones, se caga en la democracia, a pesar que después la derecha muchas veces dice: no, nosotros somos los defensores de las instituciones y la república. Y bueno, es exactamente al revés. Entonces, frenar a este tipo es muy importante. Y en este momento, obviamente, el voto no es la única manera de hacerlo. No es la única manera de hacerlo. Yo vengo de una tradición militante que no cree que solamente la participación política es votar una vez cada 2 años. Creo en la militancia, creo que el pueblo se manifiesta de muchas maneras. También se manifiesta cuando se moviliza, cuando se organiza, pero también cuando vota, ¿no? Entonces, el voto no es la única manera de ejercer esta resistencia contra Milei, pero es una manera importante. Y nosotros tenemos que convencer a mucha gente que por ahí está apática, que está dudando por ahí si ir a votar o no, de que es importante que vaya a votar. Y yo creo que Fuerza Patria, que es la coalición que yo integro, es el instrumento más efectivo que tiene el pueblo argentino hoy para tratar de frenar a Milei. Ahora, dicho esto, y ahí cierro y los escucho y intercambiamos, esto no significa que crea que derrotar a Milei alcance solamente con hacer oposición, ¿no? Yo creo que nosotros, hoy estas elecciones son fundamentalmente, en mi visión, es votar para frenar a este tipo. Ahora, nosotros para ganar a este tipo vamos, además de ser una oposición fuerte, vamos a tener que tener una propuesta, tener un programa, tener frente a la sociedad, poder mostrarle un camino alternativo, ¿no? Y ese es un proceso que tenemos que hacer, que un poco lo vamos a hacer en estas elecciones legislativas y obviamente lo tenemos que hacer pensando hacia el 27. Y cierro con este mensaje sobre este tema. Después profundizamos en los temas que a ustedes más les interese, pero yo creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, lo digo yo en primera persona, a pesar de no haber tenido mucha responsabilidad, de que Milei también es resultado de un fracaso nuestro, de un muy mal gobierno, que fue el gobierno del Frente de Todos. Después podemos discutir el finito de por qué, quién tuvo la culpa, pero en lo que vamos a estar, me parece más o menos de acuerdo, que fue una experiencia fallida. Y nosotros no podemos hacernos los tontos con eso, porque la sociedad no es que se olvida, ¿no? La sociedad va a decir: sí, está bien, esto es una porquería, pero ustedes hasta hace 5 minutos, ¿no?, hicieron un desastre. Entonces nosotros creo que tenemos la obligación de mostrarle a la sociedad que
cuando este proceso fracase, cuando este modelo se caiga, cuando este proceso económico y político que está viendo la Argentina con Milei al frente tenga el único destino que puede tener, la sociedad pueda ver en nosotros una alternativa. Y para eso no va a alcanzar solamente con decir somos la oposición a Milei. Y ahí tenemos que discutir un programa, tenemos que discutir una propuesta. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la deuda con el FMI, que nos dejó Macri y que Milei empeoró? Porque ni siquiera es cómo resolvemos el problema de Macri, sino que Milei empeoró porque aumentó todavía la deuda con el FMI. ¿Cuál es el programa alternativo económico? ¿Cuál es el camino de desarrollo para la Argentina diferente al de Milei? ¿Qué tipo de industrialización necesita la Argentina? ¿Qué política vamos a tener para resolver los problemas acuciantes que tiene la sociedad argentina, como por ejemplo el acceso a la vivienda? ¿Qué propuesta tenemos para el sistema previsional, para el sistema de seguridad social? ¿Cómo vamos a hacer para mejorar la jubilación? Bueno, tenemos que tener propuestas concretas que sean creíbles y que la sociedad nos las va a exigir antes de volver a votarnos, ¿no? Porque en el 2019 muchos no votaron porque, bueno, eran los que pueden sacar a Macri. Y fue una suerte de voto de confianza. Y ese voto de confianza lo defraudamos. Lo digo en primera persona a pesar de que yo no estuve en la cocina de ese gobierno, pero no me puedo hacer el tonto también como... soy parte de esa coalición, fui diputado. Entonces, creo que lo que se viene ahora va a ser diferente. Que la sociedad nos va a exigir, che, pero contame qué vas a hacer. Contame qué vas a hacer. Antes. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de que está bien que la sociedad nos exija eso. Tiene razón la sociedad en exigirnos eso si no lo exige, ¿no? Que hablaría bien de una sociedad que nos dice, che, sí, está bien, mi ley es una porquería, pero contame lo que vas a hacer porque la última vez que te voté, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que dar ese debate, es un debate interno que para mí hay que darlo igual de cara a la sociedad, no entre cuatro paredes, hay que darlo de cara a la sociedad, pero que es un debate dentro de nuestra coalición, donde sin dejar de, y cierro con esto y los escucho y intercambiamos, sin dejar de valorar la unidad, que es muy importante. Si nosotros no hubiéramos mantenido la unidad todo este tiempo en el Congreso, por ejemplo, yo soy parte de un bloque que tiene 98 diputados. Obviamente, cuando vos sos parte de un bloque que tiene 98 diputados y diputadas, tenés una gran heterogeneidad. No son 98 personas que piensan todas igual. Y tenés que administrar esa heterogeneidad, ¿no? Y a veces alguno se te escapa y vota mal. Y bueno, es los problemas que tenés cuando tenés 98 diputados. Cuando tenés 3 diputados es todo más fácil. Ahora, sin dejar de... Ahora, que esos 98 diputados nos hayamos mantenido todos juntos fue muy importante. Porque si no, no hubiéramos podido rechazar las cosas que pudimos rechazar a Milei. Entonces, sin dejar de valorar la unidad, que es muy importante, la unidad no puede ser una excusa o un artilugio para impedir que haya un debate profundo interno sobre cuál es el camino que tiene que transitar nuestro espacio, ¿no? Entonces hay que administrar esa tensión entre defender la unidad, pero que la unidad no puede ser una unidad sin contenido, una unidad sin debate interno, una unidad que es, bueno, nos juntamos solamente porque estamos en contra de Milei y nada más, ¿no? Porque me parece que eso es lo que nos llevó, en la última experiencia de gobierno, a malos resultados. Espero poder haber sido más o menos claro. Hay un montón de temas que los podemos charlar, abierto a escuchar, a intercambiar lo que vi. Gracias. Gracias. Tres compañeros, un segundo, y contestás y después seguimos. Sí, claro, como ustedes consideran. Bueno, sí. tomo nota. Lautaro, ¿cómo te llamas? Pedro. Enrique. Sí. Bueno, empiezo. Me llamo Enrique Erlich. Vine a conocerte y porque me interesaste como diputado joven respecto a todos nosotros. Es muy relativo el concepto. Entonces, para ser más preciso,
Me interesó, Habla Más fuerte me tenés que hablar. interesó específicamente Párate, Enrique. la última... No puede hablar. ¿Me tengo que parar? No, No, habla fuerte. Me interesó específicamente la última parte de tu alocución, cuando te referías a las propuestas, ¿no? Porque me parece que todo lo demás que vos fuiste hilvanando, toda la historia, la conocemos todos y todos la padecemos. Desde que apareció este gobierno y desde antes que estuvo otro gobierno, ¿no es cierto? Me parece que se obviaron algunas cosas. Por ejemplo, hablamos mucho de Milei y del gobierno de Milei, porque es lo que en este momento nos atosiga, pero en verdad Milei es un títere que está puesto por las grandes, está puesto por Manhattan, ¿no? Por los grandes grupos económicos, por Wall Street, por Perdón, compañero, pidieron que sean preguntas, Sí. no exposición. Y empezó diciendo una pregunta. Sí. Empezó haciendo una pregunta. Bueno, traten de no dialogar Dale. y que sean breves. O sea, bueno, BlackRock, todo eso ya lo conté. Entonces, como el compañero exige preguntas, No exijo. la pregunta es tus propuestas concretamente respecto de la gente con la que vos estás, respecto de ese grupo de 98 diputados que decís que integrás, etcétera. ¿Cómo se va a solucionar esto con los grandes grupos económicos? Porque para mí esa es la madre del borrego. Y recuerdo en este acto, si bien no es una pregunta, No, pero trata, Enrique, de ser cortito, Dale, dale. redondear, Sí. para de que ser todo- breve porque son muchos. bueno, ya terminé. Bueno, gracias. Marta, te vuelvo a pedir lo mismo, trata de preguntar y de ser Sí, breve. voy a ser muy breve. Tai, vamos a elecciones sin ningún proyecto. Los proyectos tendrían que haber aparecido antes, no después. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es tarde, porque vamos a votar sin saber ningún Tal cual. proyecto. Yo no sé lo que estoy votando. Tal cual. Yo voy a votar, por supuesto, a Unión por la Patria, pero no sé cuál es el proyecto de Unión por la Patria. Otra cosa que los va a irritar mucho, pero yo tengo un gran conflicto. Quiero saber por qué la izquierda, que está tan atomizada, no fue capaz en esta elección, que es una cuestión de vida o muerte, de, digamos, adherir a la Unión por la Patria. Perdón por la barbaridad que estoy planteando. Bueno, gracias, Marta. Fuerza patria. Víctor, Sí, ahora sí. y después sí. Víctor. Che, no la notaste. Durante mucho tiempo se habló de que estábamos perdiendo la batalla cultural porque se apropiaron de todos los medios. En el último tiempo aparecieron muchos comunicadores de nuestro espacio que transmiten por streaming. Y a partir de eso mucha gente se pudo enterar de lo que hay, cuáles son la otra propuesta, cuáles son las otras propuestas que puede haber. ¿Qué opinás acerca de eso y cuál es la importancia de los streamings a partir del Destape, por ejemplo, y muchos otros? Gelatina. ¿Qué incidencia, y Gelatina, bueno, qué incidencia están teniendo en toda la comunicación que no llega a mucha gente? Porque con todo lo que tienen que lidiar, que es el hambre, la desocupación, la violencia y todo lo demás, no tienen tiempo para poder informarse por diarios que además salen caros. Bien. Vamos. Bueno, ahora sí. ¿Somos más o voy yo? ¿Cómo que? Hacemos 3 preguntas y contestás porque si no... Dale. Bueno, compañero, hablaba sobre el tema de los grupos económicos. Yo coincido, Milei es un representante, diría yo, de un nuevo poder económico global, que es el poder económico que está detrás de buena parte de estas nuevas derechas o nuevas extremas derechas que están surgiendo en todo el mundo, ¿no? Es un nuevo poder económico que está muy vinculado a las finanzas y a los grandes capitales tecnológicos, ¿no? O sea, hay un poco de Manhattan, como decías vos, o de Wall Street, pero también hay un poco de Silicon Valley.
Ese nuevo poder económico, por eso hay que tomarlo muy en serio, ¿no? A veces nosotros mismos hemos hecho hasta casi un consumo humorístico de un personaje como Milei cuando apareció, como diciendo, mira este loco. Bueno, este loco, más allá de sus características personales, no es un loquito suelto, es un tipo que es una expresión de un nuevo poder económico global. Por eso se convirtió en una figura internacional tan ponderada por la derecha en todo el mundo, ¿no? Y por eso que le vaya bien a Milei en Argentina incluso es algo que trasciende las fronteras nuestras. Del mismo modo que le vayan, es decir, Argentina hoy es el laboratorio, es un laboratorio de esta nueva política económica que plantea la extrema derecha. Si a Milei le va bien, eso tiene un impacto en todo el continente, incluso a nivel global. Por eso lo apoyan. Por eso, fíjense hasta qué punto lo apoyan, que el día siguiente, el día hábil siguiente a que Milei anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el cual el FMI le otorgó 20.000 millones de dólares más de crédito a la Argentina, el lunes siguiente viajó a la Argentina el secretario del Tesoro norteamericano a tener una reunión con Milei y a declarar públicamente que, aparte de los 20.000 millones de dólares que le dio el FMI, ante cualquier situación que la Argentina tenga que enfrentar de inestabilidad financiera, el Tesoro iba directamente a asistir a la Argentina en forma directa. O sea, básicamente mandando un mensaje de a este tipo lo vamos a bancar, pase lo que pase. Entonces, bueno, estamos enfrentando a eso. Estamos enfrentando a eso. Por eso la batalla, yo siempre tengo la posibilidad de hablar con alguien de fuera, de otros países, le digo, tengan conciencia que la batalla contra Milei no es una batalla solamente por la Argentina. Es una batalla que tiene una resonancia internacional muy importante, porque hoy la Argentina es el lugar donde todo el mundo está mirando a ver si esto sale bien o sale mal. Muy básico. Así que nosotros tenemos muy claro que enfrentarnos a él implica enfrentarnos a este poder económico, y también hay que hablar del poder económico local. Nosotros tenemos un problema con el poder económico local en Argentina, en donde tenemos una élite económica que, incluso aunque muchas veces con estos modelos se ve perjudicada, incluso a veces con estos modelos, por razones, a veces intereses materiales y a veces por razones ideológicas, los bancan, ¿no? Y eso es un gran tema, ¿no? Es un gran tema, es un problema que nuestro campo tiene que enfrentar, que es qué hacer con eso. En algunos casos tiene que ver con intereses materiales. Yo creo que el poder económico local, el modelo económico de Milei, de apertura comercial extrema, son muy pocos los que se benefician con eso. Pero hay otra parte de la agenda económica de Milei, que es más la que lleva Sturzenegger, que es la agenda de desregulaciones, privatizaciones, reformas laborales, donde ahí sí el poder económico local tiene intereses en esa agenda, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber. Pasá, no hay ningún problema, no me molesta. No. Si querés hacerte famosa, podés sonreír con la cámara. Le decía que nosotros tenemos que saber que si nosotros tenemos la posibilidad de volver al gobierno, no va a ser con el apoyo de esos sectores. Y eso tiene sus implicancias. No va a ser con el apoyo de esos sectores. De esos sectores, no va a ser con el apoyo de esos sectores. Poder económico. Entre otras cosas, y lo vinculo con el tema de las propuestas, porque nosotros, esto yo les confieso que a veces no sé bien cómo plantearlo, porque no quiero hacer no quiero decir cosas que generen, que puedan ser, generar temor, pero la verdad es que nosotros cuando lleguemos al próximo gobierno, vamos a tener que dar una pelea con el tema del FMI, que no va a ser armoniosa, no va a ser fácil, va a ser de mucha tensión. No va a quedar otra, Nosotros ya aprobamos en el gobierno anterior
de si dentro de la regla del FMI se podía renegociar y hacer un acuerdo más o menos. Y no solamente que salió mal, sino que el problema que tenemos es que Milei nos casi duplicó la deuda. O sea, si ya era difícil resolver la deuda de Macri con las reglas del FMI, ahora tenemos 20.000 palos más. Con lo cual, o sea, Milei... y esa discusión con el FMI, que va a ser una discusión muy tensa, porque la Argentina, el próximo gobierno, no le va a quedar otra. Ya no por una cuestión ideológica, ya por una cuestión, práctica, no le va a quedar otra que ir a un enfrentamiento muy fuerte. Y eso implica una tensión muy grande con el poder económico local, con el poder económico internacional. Vamos a necesitar que nuestro pueblo nos banque en esa, ¿no? Bueno, va a ser. Entonces, nosotros tenemos que ir preparando el terreno para hacia el 27, suponiendo que Milei llega al 27 y que todo transcurre dentro de las marcos institucionales, cosa que no lo sé. Porque con este tipo ese va a ser un tema central de las propuestas. Ese va a ser un tema, ¿qué vamos a hacer con el FMI? Es un tema central de nuestros ejes programáticos y que yo voy a intentar meterlo en esta campaña también. Con el tema de la izquierda, que decías vos, no puedo yo explicar por qué los partidos de izquierda hacen lo que hacen. Coincido con vos, pero la verdad que tampoco me sorprende porque ya cuando fue el balotaje, ¿vos te acordás cuando fue el balotaje? Ni siquiera estando Milei enfrente, pudieron decir, bueno, vamos a votar a estos por lo menos para que no gane Milei, ¿no? Entonces, si en un balotaje, o sea, digamos, si hay un momento en donde no hay muchas... Esta es una elección legislativa. Si en un balotaje no pudieron hacer eso, yo veo difícil que lo puedan hacer ahora. Lo cual no significa que no, por lo menos en cada oportunidad que yo tengo y que creo que todos tenemos, hay que intentar convencerlo, porque la verdad es que tienen su representación, a veces más grande, más chica, pero que lo ideal sería que por lo menos, no digo que yo soy un partido que se llama Patria Grande, ¿no? Que somos parte de Fuerza Patria. Y bueno, en Fuerza Patria hay muchos partidos, muchos sectores, no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma ideología, la misma identidad política, pero bueno, convivimos. ¿Quiénes son? ¿Me podés decir quiénes son los de Fuerza Patria? No, Fuerza Patria es la coalición en la cual están todos los partidos que antes éramos Unión por la Patria, que es básicamente el Partido Justicialista, y todos los partidos... está Patria Grande, que es el partido mío, el partido nuestro, ¿cuál? El de Grabois. Claro, el Patria Grande es el que está, el referente más conocido es Juan Grabois, y después hay otros partidos, que yo está, ayúdenme, Frente Renovador. Frente Renovador de Massa, pero todos apoyan. Claro, es la coalición que incluye al peronismo, al kirchnerismo, el PSOL, el PC creo que no está. En esta vuelta Nuevo Encuentro, bueno, todos los partidos que son parte del espacio nacional popular, vamos a llamarlo así. Y por último, sí, la batalla cultural. No sé cuánto ustedes consumen esos canales de streaming. Yo tengo una versión muy positiva. Creo que juegan un rol muy importante. Que es el mismo rol que históricamente jugaron los medios de comunicación alternativos, solamente que bueno, hoy la tecnología te permite que sea a través de YouTube y es quizás más accesible que lo que antes era sintonizar un dial de una radio alternativa, que era más complicado, la antena por ahí tenía un radio muy chiquito y entonces, bueno, ahora ponés YouTube. Ahora tenés una facilidad mayor porque la infraestructura que necesitas para transmitir es mucho más accesible que la que necesitaba por ahí una radio comunitaria, una radio alternativa en otro momento, ¿no? Entonces eso es la ventaja. Eso también tiene que ver con cómo usamos nosotros la tecnología a favor nuestro, ¿no? Entonces, así que yo tengo una versión muy positiva sobre los canales estos, no sé cuánto ustedes lo consumen, pero creo que hacen un aporte importante esa batalla cultural, que para mí la batalla, tiene razón Milei cuando dice que la principal batalla es cultural, ¿no? Sí, sí. Y perdón, nosotros también tenemos que darla. ¿Vos dijiste en algún momento que bueno, necesitar mucho apoyo para perdón, chicos, vamos por orden. Vamos por lo que quiero preguntar sobre están anotados otras personas. ¿Cómo te llamas? Graciela, pero no sé te anoto, no, pero te anoto, porque si no... bueno, Liliana. Liliana Seidón. Sí, dijiste que el debate debía ser... Perdón, lo que les voy a pedir es que sea preguntas y lo más cortas, porque tenemos una lista enorme.
Gracias. Siempre soy No, gracias, Miriam. Gracias. No, aclaro en general. Dijiste que el debate debía ser externo, a puertas abiertas, sí, no entre cuatro paredes. Sí. El llamado Plan Marshall Criollo, sí, está colgado, sí, y difundido suficientemente como para que los distintos aspectos que toca sean debatidos por los sectores más afectados por ese, digamos, párrafo en particular o ítem del índice en particular. Y lo que te pregunto es si además de incluir las propuestas que se abran al debate de los sectores implicados en cada caso, incluye los sectores impidientes de esas propuestas y el cómo se van a enfrentar a esos sectores impidientes, porque ya dijiste que ciertas cuestiones iban a ser muy tensas. Sí. Esas son las preguntas. Está bueno, gracias. Lautaro. Bueno, primero, antes que nada, quería comentar que la cuestión de que hoy resurgen los fascismos siglo XXI... Lo que te voy a pedir, Lauti, es que... Sí, breve, lo voy a intentar hacer lo más breve posible. Gracias. Y la cuestión de la discriminación, el antisemitismo, la homofobia, la xenofobia crecen en conjunto. No es raro lo de Fargosi, porque justamente el espacio de la libertad de avanza es un espacio fascista, pero es interesante porque hace poco pasaron ciertas cuestiones que me están llamando la atención y que son alarmantes, que siempre el fascismo no peronista o gorila necesitó siempre de la ortodoxia peronista para sustentarse. La dictadura del 76 necesitó del aparato lópez-reguista represivo para mantenerse, y hoy parecería que también este gobierno, que le está yendo mal y le va a ir peor, no quiero hacer futurología de lo que puede llegar a pasar después, también necesita, por una razón, de la ortodoxia peronista. Hace poco la Lemoine quiso quedar bien con la ortodoxia peronista, quiere cooptarlo, y diciendo que si no fuese por Perón, la Argentina hoy sería comunista. Y otras cuestiones más reivindicó la dictadura del Go. Bueno, esta cuestión es alarmante porque también hay una ortodoxia peronista que es fascista, que hay que tener mucho en claro, porque creo que no se está tomando la cuestión, porque no sabemos qué sucesos van a pasar de acá, porque quedan 2 años más de gobierno, y algo que no concuerdo, tipo, es que de ciertas ideas de que en el Parlamento se soluciona todo y que tenemos que aguantarnos a este tipo hasta que termine el mandato, porque en el medio pasan 1000 cosas terribles contra los trabajadores, los desocupados, los desempleados y los estudiantes. Porque ahí también quiero preguntar, tipo, ¿qué otras medidas que no sean parlamentarias o electorales se van a tomar en el mientras tanto en las calles, en los sindicatos y demás? Porque ya es agotador, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, la burocracia sindical y tener toda esta cuestión. También hay peligro que representa el peronismo ortodoxo, porque también hay una posibilidad, porque muchos creemos, a pesar de que no quería hacer futurología, de que Milei no termina el mandato y que puede ser que la suceda la Nazi, la Villacruel, Villarruel. Ante ese posible escenario, la mina ya ha manifestado que quiere sostenerse en el peronismo ortodoxo, por eso la fue a ver a Isabel Perón a España, y ha manifestado por ciertos señores como Mayans, que en su momento en el Senado decía hay que establecer fuertes relaciones, y Mayans todavía está en ese espacio. Y el peronismo ortodoxo, también lo quiero decir, es los que también te mandan mensajes antisemitas. Entonces, nada, quiero hacer esta cuestión. Primero, ¿qué se hace en mientras 2 años frente a la situación? Y segundo, ¿qué se hace con el peronismo ortodoxo? Pido 1000 perdones, pero tenía que ser muy rápido. Está bien, está bien. Bueno, gracias, Lauti. Pedro. Una cosita. No, espera, hay una cosa que nos permite seguir viviendo normalmente en estas situaciones, que es el humor. Entonces, que hay una cosa que nos permite seguir viviendo en las situaciones en que está viviendo el mundo y la Argentina en general, y esa cosa es el humor. Y entonces quiero agradecer en el medio de todo esto la presencia de Rudy. Hola, Pedro había pedido la palabra. Bueno, como estamos en crisis económica,
Voy a aplicar el 2x1, hago 2 preguntas. Si me permite. Sí, y breve, por favor, Pedro. Sí, concreto las preguntas, sin una disertación previa. La primera es, ¿qué información tenés de la gente que está sumergida en la apatía electoral? ¿Cómo se dividen las vertientes en esa gente? Porque se puede decir, una parten por desidia de la opinión progresista, para llamarlo de algún modo, pero también parten por desidia de la discusión con Milei. Sí. ¿Cómo se divide esa? Esa es la primera pregunta. Bien. Y la segunda, ¿toman en cuenta respecto al problema de los jubilados? Claro, que es un problema mundial. ¿Cómo actualizar los saberes de los jubilados sin caer en un fenómeno hiperinflacionario? No es moco de pavo, porque ese riesgo es lo que catapultó al poder de este gobierno. Gracias, Pedro. Felisa. Bueno, una pregunta que no sé si corresponde, ¿no? Pero decime, el decreto 70... Fuerte. No se escucha. Más fuerte no puedo. El decreto 70. El DNU 70. 70. ¿No se puede luchar para, o hay elementos legales para derogarlo? Porque una ley con otra ley se anula y un decreto... Esa es una pregunta. Y la otra, antes de la elección de octubre, supongo que, como dijo la compañera, van a hablar un poco de los planes. Y los planes van a incluir lo primero, digamos, que es rearmar un poco todo lo que estos hicieron, porque han dejado cosas cerradas, destruidas. Bien. Bueno, eso. Gracias. Bien. María Rosa. Perdón. María Rosa y cortito, breve. Bueno, la Después, primera cuestión, ¿cuándo vamos a descentralizarnos políticamente? Esa es la primera pregunta. En la ciudad de Buenos Aires hubo un proyecto que fue la ley de comuna, lo anduvo. Sigue siendo un buen proyecto la descentralización, la democracia participativa. Porque si no quedan como aparentemente los culpables de la historia y los dirigentes. Y creo que la cosa va de mano unos y otros. Esa es una. ¿Cuándo vamos a hacer eso? La otra, ¿cuándo vamos a bajar el mito que la inflación es el único monstruo? Solo el mito de la inflación no nos sirve un corno. Si no hay producción, me cago en la inflación. Digamos, realmente. Entonces, eso es algo de una campaña cultural. La población cree que la inflación le va a dar solución. Esas son las dos preguntas. Gracias. Mauricio, y después empieza a contestar. Pero yo quiero hacer otra cosa, quiero decir otra cosa. Yo quiero aportar al debate en función de la mecánica del debate. Sí, pero espera, Ricardo, que te toque. Bueno, antes. Pero estás en la lista, perdón. Está bien, porque lo mío no es una pregunta, es un aporte al debate, porque yo creo que acá... Sí, es una moción de orden. Bueno, dale, Ricardo. Es una moción de orden. Es una moción de orden, no me salía. Es una moción de orden. Está bien, moción de orden. Está bien, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Dale. Yo creo que acá él está en una instancia superior políticamente a nosotros porque es diputado de la Nación, pero no tan arriba como para tener todas las respuestas y nosotros no tan abajo como para tener todas las preguntas. Entonces, si nosotros esto lo manejamos más tipo asamblea, donde el señor puede expresar todo lo que él siente, porque yo hay un montón de cosas que ni siento por él, pero muchísimas con Italia. Y le puedo explicar lo de la izquierda, se lo puedo explicar por qué la izquierda no está y por qué se abstenía en el voto en el balotaje, y está clarísimo. Pero si yo no le puedo hacer una pregunta a él no lo puede resumir en una respuesta. Entonces yo creo que habría que ver una mecánica de debate que cada uno puede expresar, como el caso de Lautaro recién, que es una cosa clarita, pero no lo puede resumir en una pregunta, ni creo que él tenga la respuesta de lo que está diciendo él. Esto no es una moción de orden. Claro, lo que pasa... Esto no es una moción de orden. No, lo que pasa es que hay una diferencia, Ricardo, entre plantear un debate entre vos y Tai, y plantear el conocimiento de un sector de la partidocracia que nosotros pensamos si tenemos que votar o no. Simplemente hay una persona que viene a exponer una determinada ubicación y digamos, eso es lo que nosotros proponemos. Ahora, si queremos proponer un debate,
Ricardo y Tai, entonces ya ahí la cosa es diferente. Porque yo quise decir algo antes y no me permitieron hablar. Ya está. Mauricio. El 40%, se dice que el 40% de la población económicamente activa está en negro. Perdón. Se dice que el 40% de la población económicamente activa está fuera del mercado, está informal, sino está en negro. Eso en gran medida ha generado que muchos chicos que están incorporando al trabajo y que por supuesto no tienen ni noción concretamente de lo que es el Estado, porque no le da nada, votaran como votaran. ¿Qué podemos pensar y plantear hacia el futuro? No solamente a ellos, sino a todo el sector de gente que ha quedado marginada del trabajo orgánico, oficial, bien remunerado, con vacaciones, etcétera, porque además toda esa marginación significa una cantidad de gente que en alguna medida, sobre todo en los chicos, pasan a la delincuencia, a la droga, en niveles de desesperación que no pueden afrontar. ¿Hay un plan, hay ideas, hay un programa sobre eso? Bien. Bueno, gracias Mauricio. Silvia, y después contesta ya. Hola, bueno, ante todo quiero sumar a la información, a la parte del streaming, Argenzuela. Nunca creí que iba a escuchar a Jorge Prialdo. Y mi pregunta es, ¿qué espacio ves para la autocrítica hacia afuera? Porque a lo mejor se hace hacia adentro, pero digo hacia afuera de nuestro espacio. Y para el debate, a mí me preocupa que veo mucha militancia joven que está muy cansada del verticalismo, así muy impuesto y poca posibilidad de discusión internamente. Bien. Bueno. ¿Más? No. Sí, hay un montón, pero ¿querés que Como quieran, como quieran. Lo que sea más. ¿Cómo preferís vos? Sí, que hablen. Bueno, Alex. Bueno, siguiendo un poco lo que decía acá el señor que se dio antes Mauricio. de la señora. Mauricio, sí. Ahí, en función del contexto que estuviste hablando del RIGI, de la política del RIGI, si Fuerza Patria como sector está pensando políticas públicas orientadas a los jóvenes de las provincias más humildes, que piensen el arraigo en esas provincias para que esos pibes no tengan que venir acá viviendo en una villa, un asentamiento precario. Si hay políticas productivas para esas provincias que están más desarrolladas, para decirlo de alguna manera, es etiqueta, lo podría decir otra, pero esa es la pregunta. Bien. Bueno, Graciela. Sí, un poco fuerte. Mauricio, sí, yo me sumaría un poco a eso. Apuntaba hacia más o menos lo que dijo Mauricio en relación a que vos planteaste que vamos a tener una pelea muy fuerte con el FMI y que se va a necesitar apoyo. ¿Cuáles son las propuestas? Porque el pueblo está todo el tiempo escuchando necesitamos apoyo. Es el pueblo el que parece que sí se tiene que cargar con eso. ¿Cuál es la propuesta a partir del cual ustedes van a seducir y van a poder pedir al pueblo que vuelva a apoyar? ¿Cuáles son las propuestas concretas? ¿Viste? No, lo que hicieron ya sabemos. Bueno, de aquí en más, ¿qué es lo que van a proponer? ¿Qué es lo que van a ofrecer? Porque ojo que hasta el 27 la gente tiene muchas expectativas en esta elección como si fuera a cambiar el mundo y Milei va a seguir estando. Tal cual. Entonces, ¿cómo se va a hacer para llegar al 27 manteniendo esa expectativa que ustedes van a supuestamente proponer en este momento, ¿no? Gracias, Graciela. No sé tu nombre. Viviana. Viviana. Sí, yo quería preguntar en relación al tema de la corrupción. A mí me parece de que todo esto salta por el tema de la corrupción. Evidentemente es un tema álgido, la gente está harta de la corrupción. Me parece que fue nodal todo esto de Argenzuela y toda esta bola, porque la gente ahí es lo sensible, ¿no?
Más allá de los jubilados que los cagan a pedo y que los cagan a gaseadas, evidentemente eso no fue el detonante, ni otras cosas que suceden con los discapacitados. Es la corrupción. El 3% de Karina. Pero quiero que sepan que el 3% de Karina es más el 5. 5 más 3. El 5 anterior es nuestro también. Entonces, ¿qué va a ser nuestro espacio para proponerle a la sociedad basta de corrupción? Porque a mí también me molesta soberanamente que haya corrupción en nuestros gobiernos. Que metan la mano en la lata, que haya amoralidad en cuanto a este tema. Entonces, eso me parece que va a ganar mucho en nuestro espacio. Propuestas concretas, no sé qué pensás al respecto. Bueno, gracias Viviana. Tu nombre, que no sé cómo, la que está al lado de Silvia, perdóname. Tu nombre. Carola. Sí, hemos visto que se aprueban en el Congreso leyes que son ilegales. Y hemos visto DNU ilegales y no hemos visto una reacción desde el Poder Judicial que hiciera nada para frenar eso, que es su tarea. ¿Qué propuesta hay para la reforma judicial tan necesaria para este país para que podamos contar con un Poder Judicial que funciona lógicamente? Bien. Ya está. Euge, espera. Porque primero le damos la palabra a los que no hablan todavía. Euge. Bueno, yo quería hablar más al final. Bueno, no, quería invitarlos. No, pero entonces al final, déjalo. Por eso. Bueno, Carlos, pero cortito, por favor. Sí, pero trata de ser corto, breve. Sí, la pregunta era, si todas las estrategias que yo escucho... No sé, muy fuerte, no te escuchamos. Todas las estrategias que yo escucho todos, esas elecciones al 27, quiere decir que se le está mentalmente, psicológicamente dándole aire a todos, que vamos a llegar al 27. Grabois, de entrada, dice, fuera Milei. Yo creo que la consigna que hay que sostener, fuera Milei. Saquemos a Milei. O sea, todo tiene que apuntar hacia eso. ¿Qué opinas de eso? Porque todos los demás están como dándole aire a este gobierno. Al pensar que hay que llegar al 27, se le está dando digamos, poder, es poder. ¿Qué opinas vos sobre eso? Bueno, voy. Berta. Bueno, ¿podés anotar una pregunta corta? Dale. Berta, dale. No, simplemente, preguntarte si ven como posible más adelante una reforma constitucional, porque creo que es la madre del orden. Bien. Eso nomás. Bueno, ahora sí. Te escuchamos. Yo quería Enrique, te quería decir algo. Cortito, Enrique, te por decía favor. que para las propuestas, el tema de las prioridades, ¿no es cierto? Y con respecto a la corrupción, poner el ojo en la CGT, porque los gremios tienen muchísima corrupción, muchísima. Bien. Bueno, listo. Bueno. Te escuchamos. Bueno, gracias a todos, son muchísimos temas. Voy a tratar de ser bien así, cortito y al pie. Primero me preguntaron vos dijiste el plan Marshall Criollo. Nosotros hoy lo transformamos en lo que llamamos un plan de desarrollo humano integral. Eso es un programa completo de gobierno que armamos en su momento para la candidatura presidencial de Juan en el 23, cuando Juan fue a las PASO con Massa. Eso es algo que está disponible. Si quieren después a través de el INA les mando el link para que cada uno lo pueda. Es un libraco así, tenemos algunos impresos, pero lo más fácil es distribuirles el link a la página web y que ustedes lo puedan leer. Eso es un programa de gobierno completo, que por supuesto está en actualización, porque siempre es un trabajo en elaboración, un programa de gobierno, y además porque pasan cosas y hay que ir actualizándolo, pero abarca desde cuestiones macroeconómicas, de gestión de recursos estratégicos, políticas de urbanización, vivienda, políticas de desconcentración poblacional,
educación, salud, bueno, todos los temas, están prácticamente todos los temas, energía, bueno, todos los grandes temas de discusión de la Argentina que pueden consultarlo y después obviamente hacer aportes, lo que quieran, siempre estamos a disposición. Nosotros formamos una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo Humano Integral, donde están los equipos técnicos que trabajan con esas propuestas. Así que después se los circulo para que lo chusmeen. Y por favor el lugar donde se puede encontrar uno con la gente de la fundación. Sí, bueno, eso después podemos dejarles un contacto. El compañero hablaba del tema de Villarruel y una posible alianza entre un peronismo más ortodoxo y sector de la derecha, que para mí es un tema que hay que seguir con mucha atención y que incluso lo uno con lo que decía recién el compañero sobre el tema de Milei. Uno es a dos planteos en una sola respuesta, que es yo para nada asumo que Milei hay que asumir que Milei va a llegar al diciembre del 27. ¿No va a llegar? No asumo que necesariamente va a llegar. Digo, depende de muchas cosas, del resultado de las elecciones, de la conflictividad social, ¿no? De lo que pasa en la calle. Y de lo que él arrugue se vaya. Depende también de su psiquis, ¿no? Porque no es un presidente. Y del sostén económico, del poder económico. Y también depende, y acá hago un paréntesis y me permito hablar acá en confianza, porque estamos en un ámbito. Ojo también con el sistema político. Porque hay una discusión que está circulando dentro de otro espacio que tiene que ver con, bueno, juicio político a Milei, ¿no? Echémoslo a Milei. Eso puede tener, que para mí no hay que tenerle miedo, ¿eh? Es algo que hay razones de sobra para... De hecho, nuestro bloque, cuando fue de estafa Libra, pidió el juicio político. Lo votamos en el recinto, sacamos 104 votos, perdimos la votación y como resultado de eso se armó esta comisión investigadora. Pero en realidad nuestra propuesta original no era la comisión investigadora, era el juicio político, que es la institución que corresponde cuando hay causales para cuestionar la idoneidad moral de quien ejerce la presidencia. Pero acá abro un paréntesis, ojo, porque esa política puede tener como una salida que logramos que se vaya Milei y encauzar a la Argentina en algo que se parezca a lo que nosotros queremos, o puede ser también una conspiración golpista de la vicepresidenta con sectores de la derecha. Ese es el gran peligro. Entonces, y que nosotros, detrás de voltear a Milei, terminemos abonando, no porque sea nuestra intención, a una salida de Milei, pero para un gobierno apoyado por el sistema político, por las corporaciones, que se quieran sacar de encima a Milei para que gobierne Villarruel. Macri. Y Macri. Entonces, digo, es un tema complejo, porque el diálogo Macri-Villarruel es un diálogo que está desde el minuto cero de Milei. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿me entendés? Porque en no dejar de coincido con vos, no dejar de plantear como una, digamos, que este gobierno hay razones para que no pueda seguir gobernando, pero tampoco ser funcionales a una estrategia del sistema de sacarse encima a Milei, que puede pasar. Digamos, hoy no es imposible pensar que con estos escándalos de corrupción, lo de Karina, qué sé yo, se lo quieran sacar de encima a Milei y arreglen Macri con Villarruel, y nos enchufen un gobierno que puede ser igual o peor. ¿Se entiende? Entonces, digo, hay que tener cuidado, con también las conspiraciones que pueden existir, porque, digamos, es difícil que nosotros tengamos, aunque nos vayan muy bien en las elecciones, una mayoría parlamentaria, una mayoría en el Congreso, como para, además de avanzar en el juicio político a Milei, poder imponer un gobierno más o menos decente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Distinto es si Milei se termina yendo
a lo de la Rúa, que tiene que ver con la gente en la calle, más una situación de movilización popular. Ahí es distinto. Ahora, si es un golpe palaciego del Congreso, ojo, ojo, porque eso puede ser algo que termine sirviendo para otros intereses. Si se va, no asume la vice. Claro, por eso. Si se va él. Claro. Lo mismo. Claro, eso dice la Y si no asume la vice, y hay una cefalía y el Congreso de la Nación tiene que elegir un presidente provisional, ¿ustedes creen que van a elegir a Juan Grabois? No. Bueno, entonces, no lo quise nombrar yo, pero entonces, digo, hay que tener cuidado con... Una cosa es un gobierno. ¿Eh? No, pero ojalá fuera Mayans. Pero, compañeros, ¿ustedes imaginan al PRO, al radicalismo, a los gobernadores apoyando eso o apoyando un personaje más sistémico? ¿Y Germán Martínez? No, no. de este lado. No es un... No se está entendiendo el punto. Lo que yo le quiero decir es, nosotros somos minoría y vamos a seguir siendo minoría en el Congreso. Entonces, si Milei cae por un mecanismo congresal, va a ser porque hay una decisión de la derecha de voltearlo a Milei. Sí, ya tienen el candidato. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es que Milei se vaya porque hay una gran movilización popular y otra cosa es que se vaya por un golpe de palacio que no va a ser orquestado por las fuerzas populares, compañeros y compañeras. Va a ser orquestado por otros. Eso es lo que quiero decir. Entonces hay que tener cuidado. Porque el poder también tiene sus contradicciones y puede querer sacarse encima de Milei. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, no lo digo en contra de lo que dijo el compañero. Simplemente lo digo coincido, pero ojo, porque puede haber otros movimientos que se quieran sacar encima de Milei y no por las razones que nosotros. Sobre la apatía electoral, que decía el compañero, es difícil, ¿no? de científicamente, ¿no? cuantificarlo. Obviamente yo creo que hay una parte de la sociedad que por ahí votó a Milei que hoy está decepcionada y que por ahí su manera de resolverlo es no ir a votar y que difícilmente nos vengan a votar nosotros, digamos. Pero también creo que hay una apatía en nuestro sector. Cuando digo nuestro sector me refiero en términos amplios, ¿sí? a la gente que se identifica en términos generales con valores, con idearios que tienen que ver con la soberanía, con la justicia social, con la solidaridad, con valores generales. No digo que sean votantes de X partido. Y hay una apatía en nuestro campo y esa apatía tiene que ver, creo yo, con la decepción que provocó nuestro proceso, nuestro gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a representar nosotros? Es un desafío grande. Yo creo que hay varios ejes que tienen que ver con algunas cosas que ustedes plantearon. Por ejemplo, la cuestión de la informalidad que planteó el compañero. Yo creo que si nosotros no incorporamos en nuestro discurso a ese sector de la población, a veces cuando hablamos de los trabajadores, parecería que estamos refiriéndonos a un sujeto que es el trabajador, que tiene una relación asalariada tradicional con un patrón, un recibo de sueldo, un convenio colectivo de trabajo, y el trabajador clásico. Y eso hoy en la Argentina es con suerte la mitad de los trabajadores. Entonces, nosotros hay otra mitad, o que es informal, como decía él, o que trabaja por su cuenta. Hay mucho cuentapropismo en la Argentina, en los sectores populares, nosotros llamamos a eso economía popular, pero también en los sectores medios, profesionales incluso. Está todo el fenómeno de los trabajadores de plataformas, que es una nueva forma de trabajo. Y nosotros tenemos que incorporar en nuestro programa, en nuestro discurso, en nuestras propuestas a ese sector. Si no, parece que solamente hablamos de los trabajadores clásicos o formales, y eso hoy es la mitad. Entonces, hablar de esos temas me parece que es una de las formas de empezar a hablar de cuestiones que hoy un sector de nuestro electorado, de la sociedad que se identifica con nosotros, hoy puede sentirse no representada. Y el otro tema que tiene que ver con la apatía es nosotros muchas veces, frente al avance de la derecha,
que quiere destruir el Garrahan, que ajusta a los jubilados, todo lo que ya sabemos, aparecemos como una suerte de una posición defensiva, ¿no? Y esa posición defensiva, que es correcta, porque uno quiere defender la universidad pública, el Garrahan, o lo que sea, nos puede aparecer en un lugar medio como una posición conservadora, como nosotros somos los que defendemos lo que más o menos funciona, ¿no? Y Milei es el que quiere transformar. Y ahí tenemos un problema, porque nosotros no militamos para defender lo que más o menos funciona. Yo milito para transformar la realidad, no para defender lo que funciona. Y a veces, porque el ataque es muy fuerte de la vereda enfrente, uno se pone en una posición defensiva. Pero yo creo que nosotros, para volver a representar, necesitamos proponerle, y sobre todo pienso en la juventud, pero en general, es, che, nosotros queremos en una gesta de transformación de la realidad. Yo quiero transformar radicalmente la sociedad argentina. Las estructuras productivas, económicas. No quiero defender lo que funciona. Incluso lo que defiendo, como la universidad pública, etcétera, también lo quiero transformar. Pero bueno, frente a mí. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales hay cierta apatía en nuestro sector es que nos ve a veces en una posición muy conservadora. Conservadora en este sentido, ¿no? De defensa de un status quo. Y en el momento que en una fuerza que se supone que milita para cambiar la realidad aparece como defensora de un status quo, bueno, perdió su esencia, su razón de ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión importante, creo que nosotros tenemos que trabajar. Bien, voy con las... Después, no quiero dejar ninguna planteo sin contestar, por eso. El tema del DNU 70, la situación es la siguiente. El Senado lo rechazó y la Cámara de Diputados todavía no lo trató. Lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados es tratarlo y rechazarlo. Pero es que no tenemos los votos. Y no tenemos los votos porque nuestro bloque es un bloque el más grande, pero es minoría, ¿sí? Con la izquierda y con algunos otros bloquecitos, no sé, pero para rechazar el DNU necesitamos que los bloques del medio, ¿no? Que son estos bloques que a veces responden a gobernadores, etcétera, voten con nosotros, que es lo que pasó en las pocas cosas que pudimos aprobar o cerrar. Y eso no pasa porque el grueso de esos espacios negocian con el gobierno, básicamente. O sea, eso es así. Y eso ha pasado hasta ahora. Incluso cuando se rechazó en el Senado el DNU 70, todos recuerdan que es el DNU 70, ¿no? Es ese DNU que saca Milei en la primera semana de gobierno, que cambia 300 leyes de un plumazo. Cuando el Senado de la Nación lo rechaza, muchos se ilusionan diciendo, bueno, ahora va a diputados y le vamos a voltear el DNU 70. Y en realidad, eso fue una estrategia de negociación de los gobernadores. Se lo rechazaron en el Senado para después sentarse con el gobierno a decir, bueno, si no querés que se rechacen diputados, y fue un toma y daca. Y fue un toma y daca. Entonces, la única forma de que podamos rechazar el DNU 70 es que tengamos una mayoría propia en la Cámara de Diputados. Nuestra, por ahí con algunos aliados que sepamos que van a jugar bien. Y bueno, es, si quieren, una razón más por las cuales creo que es importante el 26 de octubre votar a nuestro espacio. Pero hoy, con los votos que tenemos hoy, por ahí logramos que eso mejore el 26 de octubre. Con los votos que tenemos hoy no nos alcanzan para voltear el DNU. Tema descentralización. Bueno, en la ciudad yo coincido completamente, pero bueno, eso tiene que ver con que siempre el gobierno, a pesar de que hay una retórica pro descentralización con las comunas, después en la práctica no sucede. Hay que ganar la ciudad y avanzar una política de descentralización real. Después hay una cuestión de descentralización más nacional, que lo uno con lo que me planteabas vos con el tema de las provincias. Nosotros tenemos un país muy particular, donde vivimos todos hacinados en el menos del 2% del territorio. Y unitario. Tenemos un país agrario con el 93% de la población que vive en las ciudades. O sea, hay un problema de población demográfico muy serio en Argentina. Yo les cuento una anécdota de esto para que nosotros, una de las propuestas que está en el Plan de Desarrollo Humano Integral es una política de crear una política para que la gente pueda tener acceso a un pedazo de tierra, que es básicamente un lote con servicios, donde la gente después se pueda construir su propia casa. Esa política el programa de Máxima es 1 millón de lotes con servicios en todo el país. Y después de las PASO, en el 23, no sé si ustedes se acuerdan que después de las PASO
terminó la elección y Juan va al búnker y le entrega a Massa un libro. Bueno, que ese era nuestro programa de gobierno. De todas esas cosas que estaban, de todas esas propuestas que estaban puestas ahí, Massa agarró una y la llevó adelante, que se llamaba Registro Único de Solicitantes de Tierra, que era básicamente un programa en el cual vos te podías anotar, cualquier familia, que estuviera dispuesta a mudarse a más de 20 kilómetros de donde vivía, y en algunos casos de provincia, había distintas opciones, a cambio de una política donde el Estado te daba un lote con servicios. Se anotaron más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Del cual más del 25% incluso estaba dispuesto a mudarse de provincia. No solamente de, no sé, del primer al tercer cordón del conurbano bonaerense. Obviamente que esa era la primera parte de la política. La siguiente parte era la vivienda. Construir esos lotes con servicios. Para eso hay que ganar las elecciones. Bueno, ganó Milei. Pero se hizo el registro. Y el registro es muy importante porque uno de los problemas que tiene el Estado argentino, esto se vio muy fuerte en la pandemia, es que no tiene datos, información suficiente para hacer política pública. Parece una cosa insólita en el mundo, en el siglo XXI, pero por ejemplo, yo conozco bastante de cerca lo que fue toda la política de integración urbana de barrios populares, que fue una política del RENAVAP. Cuando se arma el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que era básicamente un censo para saber cuántos barrios populares hay en Argentina y cuánta gente vive en ellos. Se empezó a hacer en el año 2016. El Estado no tenía información. O sea, vos querés decir, bueno, vamos a urbanizar los barrios populares. No sabés ni cuántos hay. Sos el Estado Nacional. No sabés cuántos hay, cuánta gente vive ahí. ¿Cómo vas a diseñar una política pública si no sabés? Cuando se hizo el IFE, ¿ustedes se acuerdan cuando se hizo el IFE en la pandemia? El ingreso familiar de emergencia. Cuando se diseñó, yo eso lo vi adentro. Los que lo diseñaron dijeron, no, van a ser 3 millones de personas. Se anotaron 12. Se lo terminan dando a 9 millones. Eso habla de un Estado que no conoce a la población. Es una cosa insólita, ¿eh? Pero es así. No conoce a la población. Entonces, ¿cómo vas a diseñar una buena política pública si no tenés la información básica sobre cómo está compuesta la sociedad argentina, dónde vive, bueno, de qué trabaja, ¿no? Todo el tema del... condiciones. Bueno, entonces, el nivel de digamos, es triste decirlo, pero es así. El nivel de improvisación que hay, y se vio muy claramente en el gobierno anterior, el nivel de improvisación que hay a la hora de hacer política pública es absolutamente, es total, ¿no? Entonces, nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer, y esto tiene que ver con la autocrítica, con las propuestas, que es ser serios a la hora de diseñar una política pública, ¿no? Entonces, todo lo que es descentralización, provincias, son políticas que hay que hacer diseñadas con mucha seriedad técnica, con información y abriendo canales de información usando las nuevas tecnologías. El RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, o el Registro Único Solicitante de Tierra que les comentaba, no se hubiera podido hacer si no se hubiera usado inteligentemente esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque el censo el RENAVAP se hizo con vecinos de los barrios que iban con su celular, con una aplicación, censando a la gente, ¿no? Hoy se puede hacer, ¿no? Y el problema que tenemos hoy es que muchas veces el sector privado tiene más información que el sector público. Yo les puedo asegurar hoy que Mercado Pago tiene mucha más información sobre la sociedad argentina que el Estado Nacional. Sí, totalmente. Y eso es un problema. Eso es un problema, porque hoy la disputa por la información es una disputa estratégica de primer orden en todo el mundo. Hoy la información es una fuente de poder enorme. Y los grandes grupos económicos son grupos económicos, hoy el nuevo poder económico. Existe el viejo poder económico, cuyo poder radica en las industrias tradicionales, pero hay un nuevo poder económico donde su principal palanca de poder es la información, la concentración de la información, que son las plataformas, que son ese poder tecnológico. Y el Estado está relegadísimo, a años luz, ¿no?
en muchos países del primer mundo, incluso en Estados Unidos, que es la meca, ¿no? La meca del capitalismo, se discuten regulaciones sobre el problema de la información del poder económico que no se discuten en Argentina, ¿no? Entonces, esto es un tema central, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. El tema de la inflación, coincido, también es cierto, o sea, creo que hoy la sociedad argentina está experimentando que la baja inflación es algo que está bueno, pero no te resuelve los problemas. Entonces vos tenés baja inflación, pero te quedás sin laburo, pero comer está carísimo, no puedes pagar las tarifas, bueno, digamos, el costo, el remedio es peor que la enfermedad. Al mismo tiempo es cierto que el problema, y creo que es una de las razones por las cuales ganó Milei, que es que la inflación en el último tramo del gobierno de Alberto llegó a niveles que ya eran inviables para la vida cotidiana. Nosotros tenemos que entender eso, no podemos... Porque la inflación no es solamente un problema de poder adquisitivo, ¿eh? Poder adquisitivo es que tus ingresos, tu salario, tu jubilación, evolucione más o menos alineada con la inflación. Si eso pasa así, vos no perdés poder adquisitivo. Incluso ahora, aunque no pierdas poder adquisitivo, la inflación cuando es muy alta se vuelve psicológicamente inaguantable. No, se desorganiza. Te desorganiza la vida, no puedes planificar, tenés que estar pensando cuando cobraste el sueldo o la jubilación, qué haces con la guita, porque sabés que 2 días después para o sea, te genera una... El futuro desaparece. Bueno, entonces, nosotros no podemos subestimar ese problema porque la sociedad lo padece. Ahora, lo cual no implica decir que bajar la inflación en sí mismo resuelve todos los problemas, que es lo que le vendió... Milei, ¿qué le vendió a la sociedad? Yo tengo la receta para bajar la inflación y se resuelve todo. Bueno, hoy la sociedad está viendo que, primero, la inflación bajó, pero tampoco que está tan baja. Y segundo, que no se resuelven todos los problemas, ¿no? Bajando la inflación. Corrupción. Yo creo que nosotros tenemos que ser tajantes con la corrupción. Creo que la subestimamos muchas veces. Obviamente que lo que pasa con Milei sirve para desmontar una idea que existe en un sector importante de la sociedad, que es que la corrupción es un atributo propio de determinadas fuerzas políticas, ¿no? Entonces supuestamente el kirchnerismo, el peronismo es corrupto y la derecha es honesta. Bueno, ya está, digamos, o sea. Perdón, y del Estado, y lo tenemos no dialoguen, por favor. Ahí. Por eso. Eso se está absolutamente desmontado con lo que pasa hoy con Milei, pero es verdad que nosotros en nuestras propias filas terminamos pagando las consecuencias de determinadas conductas que muchas veces nosotros mismos no nos animamos a condenar porque creemos que eso es hacerle juego a la derecha, cosas así. Y la verdad que nosotros en eso tenemos atajante y tenemos que exigirle a nuestros propios dirigentes no que sean monjes tibetanos, que vivan acorde a los valores que pregonan, punto. No hace falta que hagan votos de pobreza, pero que tu vida sea acorde a los valores que vos pregonás. Entonces, si te agarran en un yate en el Mediterráneo, y bueno, es evidente que eso no lo hiciste con los ahorros de tu sueldo de intendente. O si vas a Las Vegas. O bueno, no, pero hablo de los propios. Hablo de los propios, porque nosotros tenemos que... ¿Nos molesta la doble vara? Nos molesta la doble vara. Pero un poquito de doble vara también tenemos que tener nosotros, porque la corrupción de uno propio es mucho más grave. Por los valores que pregonás. Entonces, a mí no me... Que robe Milei me parece totalmente lógico en función de valores. Ahora, que robe uno que me habla de la justicia social, a mí me indigna mucho más. Y entonces, sí, la vara tiene que ser más alta para los propios que para los otros. Tiene que ser más alta. Y está bien que sea más alta. Porque vos pregonás determinados valores. Falta la justicia. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué ve la sociedad si vos pregonás la justicia social y después te agarran un yate? Que sos un hipócrita. Claro. Entonces, que lo mismo que si vos le decís a la gente que se tiene que quedar en casa porque hay una pandemia y después estás haciendo una fiesta. Lo que ve la sociedad es que vos, de la boca para afuera, decís una cosa y entonces, si la sociedad ve en nosotros hipocresía, tiene razón en castigarnos.
Y lo que mucha gente vio en Milei, hoy ya creo que eso no lo ve en Milei hoy, pero en el momento en que surgió Milei, era un tipo que iba y decía lo que pensaba, y que era honesto, y que no estaba calculando si esto que digo cae mal acá. O sea, vio una cosa de autenticidad. Bueno, nosotros, hoy ya creo que ya Milei claramente ya la perdió completamente, porque venía a terminar con los curros de la casta y se está... Ahora, pero en el momento que surgió mucha gente vio eso, diciendo, che, este tipo, no sé si me gusta lo que piensa, pero veo un tipo que es auténtico. Bueno, pero eso es un valor que nosotros tenemos que recuperar, esa autenticidad. Nosotros, digamos, bueno, entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser tajantes, durísimos, y estoy viendo si me quedó algo. Y el tema del Poder Judicial y la Constitución, coincido completamente. El tema de la reforma, yo no soy abogado, no es mi especialidad, pero creo que hay que mirar hay que aprender de lo que está haciendo México, que está haciendo una reforma constitucional interesante. No sé si es exactamente replicable en Argentina, no es mi especialidad el tema, pero López Obrador, que fue el último presidente mexicano, ¿no?, antes de que asumiera el actual Claudia Sheinbaum, dejó como mandato el tema de hacer una reforma judicial. El gobierno actual lo está haciendo, el gobierno mexicano de Morena. Me parece que hay elementos interesantes para tomar. Yo pienso que la casta judicial es la peor de las castas. El Poder Judicial es el poder más corrupto de la Argentina, lejos, mucho más que el poder político, mucho más que el Congreso. Y creo que, así como lo del FMI, una de las primeras cosas que tiene que hacer el próximo gobierno es encarar ese tema, ¿no? Y la reforma constitucional, yo a favor completamente de hacer una reforma constitucional. Creo que hay muchas razones, hay que verlo infinito esto. Me parece que uno de los grandes problemas que nos dejó la reforma del 94 es algo difícil de discutir, porque te metes con el tema de las provincias, que es el tema de la provincialización de los recursos. Es difícil, porque vos te juntás con cualquier gobernador y hoy están cada uno agarrado. Ahora, yo pienso, no sé bien cómo hay que dar este debate, y además como nosotros somos porteños, cae mal en las provincias, porque parece que como somos un país muy unitario, parece que vos te querés quedar con los recursos de las provincias, pero la realidad es que no hay un proyecto nacional posible si no hay un Estado nacional que administre estratégicamente sus recursos, ¿no? Entonces ese tema, el tema del Poder Judicial, que también es y todo el Consejo de la Magistratura, son todas cosas, instituciones derivadas de la reforma del 94, el Consejo de la Magistratura, que evidentemente es una institución que no funciona bien, y hay muchos temas constitucionales que yo creo que hay que discutir, así que y hay un a favor. compañero que quiere hacer otra pregunta. Dale. Gaby, espero haber contestado todo. sí, Sí. te pido que seas breve porque tenemos que Sí. ir cerrando, y después su nombre es Daniel, y tenemos que ir cerrando después porque acá tenemos un horario que no... No, más bien, yo, ¿sabés que tenía un montón de preguntas, pero me quedé con algo que vos dijiste? ¿Qué es el conservadurismo, si entendí bien, acerca de, por ejemplo, el Garrahan, por ejemplo, el INVAP, el CONICET, ¿no? Como que son historias que entran dentro de un estado de ideas conservadoras. Claro, sería conservador, pero si uno se pone a ver el contenido del significado de cada uno de esos espacios de conservador, Una preguntita, anda cerrando, por favor. no tiene nada. Bueno, entonces la pregunta concreta es esta. Si se piensa que esto es conservadurismo, si esto no genera en parte apatía, la apatía que vos también planteaste. Bien. Bueno, Bien, Gaby. nada más. Daniel, y vamos ¿Cómo va? cerrando después, chicos, porque es Lo tarde. que quería saber, bueno, obviamente el espacio patriarcal es propositivo, qué sé yo. La pregunta es cómo van a dar el debate hacia adentro del espacio. Porque lo cierto es que tenés un Frente Renovador que te agarra una propuesta, sabemos. Sí. Bueno, personalmente sé cómo la historia. La pregunta es cómo se va a dar la disputa dentro del espacio, porque ustedes no son el ejemplo de ese conservadurismo. Y segundo,
hay una experiencia interesante, o hubo, se podría decir, del partido de la red, en cuanto a, de alguna manera, la demanda de la participación ciudadana en el día a día a través de las redes, que sirven también para difundir lo que se está proponiendo y también para que el otro opine y haya una participación activa. ¿Hay algo de eso que se puede llegar a implementar como para tener un poco más de oído en cuanto a la participación, principalmente de los jóvenes? Bueno. Gracias, Daniel. Listo. ¿Ya está? Sí. No, una aclaración por lo que decías vos. Cuando yo me refería a lo conservador, me refería a que si la sociedad ve que nuestra única función es defender lo que existe, es difícil convocarla a una gesta transformadora, ¿no? No creo que para nada que defender el Garraham o el CONICET sea conservador, digamos, o en el sentido, si es conservador es positivamente conservador. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Lo que quiero decir es que yo creo que la Argentina necesita grandes cambios, ¿no? Entonces, como Milei quiere hacer grandes cambios en Argentina y nos pone en una situación de decir, no, pero pará, che, defendamos lo que funciona, bueno, corremos el riesgo de quedar como una fuerza que defiende lo que funciona y no que quiere transformar la realidad. Entonces me parece que para volver a representar nosotros necesitamos recuperar ese espíritu transformador que hace que por ejemplo a mí me llevó a militar. Yo milito para transformar la realidad, no para administrar un status quo. Respecto al tema del debate interno, bueno, todos los espacios amplios tienen sus contradicciones. Creo que no hay que ni negar las contradicciones, que a veces es una tendencia que existe, ¿no? Negar las contradicciones. Tampoco podemos quedar en un loop, ¿no? En eso. Entonces hay que transitar esa contradicción y ir buscando nuevas síntesis que se parezcan lo más posible a lo que uno quiere. Personalmente creo que que en estas listas de Fuerza Patria logramos, en términos generales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital, incluso en muchos lugares del país, que se parezcan un poquito más a lo que nosotros queremos. Y eso creo que fue un avance. Ahora, eso no significa que la discusión hacia adelante esté saldada. Es una disputa. Nosotros fuimos a las PASO en el 23, con Juan de Candidato presidente contra Massa, bueno, y dimos a pelea. En ese momento no nos alcanzó para ganar, por ahí la próxima sí. Y bueno, es un proceso abierto, pero yo creo que sí es muy importante ese debate de darlo de cara a la sociedad. A veces nos critican por eso, a Juan lo critican mucho por eso, por ir a la televisión, y entiendo esas críticas, pero también es cierto que si no el debate queda entre cuatro paredes, te enterás vos y conoces a alguien que te cuenta qué se discutió y después aparece. Yo creo que hoy vivimos una sociedad en la cual todos los debates hay que hacerlos públicos. Por supuesto después hay que medir el tono, pero hay que debatir de cara a la sociedad. Y conozco la experiencia del Partido de la Red, una efímera experiencia. Yo creo que el planteo de esa experiencia era muy atinado, que era decir, bueno, la democracia se creó en un mundo muy diferente al actual. Y hoy existen un montón de tecnologías que podrían permitir mecanismos de participación ciudadana que eran impensables hace 100 años atrás o hace 200 años atrás. Entonces, bueno, incorporemos esas herramientas. A lo mejor, ¿no? Hoy la participación ciudadana no es solamente juntarnos en una gran asamblea a debatir. Ni ir a votar. Bueno, ni ir a votar. Pues totalmente. Entonces, yo creo que hay algunas experiencias políticas que lo incorporaron. Conozco algo, por ejemplo, la experiencia en su momento de Podemos de España, que incorporó mecanismos donde le consultaban a la militancia a través de votaciones, de aplicaciones, de tecnología, determinadas decisiones. Bueno, hay que encontrar una forma de modernizar, si se quiere, en el sentido, la forma de hacer política. Yo creo en eso. Bueno, hay que ver concretamente cómo hacerlo. Pero sí, yo... y en términos más generales, o sea, hoy hay una crisis de la democracia. En el mundo occidental hay una crisis de la democracia. Y nosotros, frente a esa crisis de democracia también, corremos el riesgo de quedar como una suerte de defensores de un status quo. Y hay cosas que hay que repensar de la democracia. La democracia no puede ser pensada igual que hace 200 años, ¿no? Entonces, bueno, cómo se incorporan los algoritmos, las nuevas tecnologías, cómo se repiensa la democracia. Una vez un señor hace 200 años dijo que la democracia es un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. No sé, señor, hace 200 años escribió eso, qué sé yo, hay que
Pues si no parece que no se puede discutir nada y son reglas que se fijaron hace 200 años, ¿no? Entonces, hoy hay un ataque a la democracia por derecha, frente a lo cual tenemos que defender la democracia, pero también tenemos que transformar la democracia y repensar la democracia. Es parecido a esto, de no quedar una suerte de defensa del status quo, porque muchos sectores de la sociedad sienten que esta democracia no funciona, y si nosotros no le hablamos y le hacemos una propuesta alternativa, van a terminar votando a los que la quieren destruir, que es un poco lo que pasa con Milei, pasa con Trump, pasa con todas estas derechas, ¿no? He dicho. Bueno, podríamos quedarnos muchas horas más, pero bueno. Compañeros y compañeras, creo que tremenda solvencia ha tenido el compañero para responder cada una de las... Déjame terminar de hablar. Para responder cada una de las preguntas que le hemos hecho. Ahora lo dejamos porque si se nos gasta antes de llegar otra vez al Congreso, estamos listos. Yo creo hay una cosa importante para decir frente a ciertas preguntas que le han hecho a Itay, es que Itay ocupa el lugar que ocupa en este momento en la lista de Fuerza Patria. Es una cosa que seguramente no ha sido fácil y es una cosa que tiene que ver con una posición de fuerza, con una posición de resistencia. Tal como dijo él con respecto a lo que iba a pasar con la lucha con el FMI. Y le digo lucha porque debe ser algo parecido a una lucha. También, es decir, ahí es lo mismo, es esa posición de fuerza que vamos a necesitar y creo que esto es algo básico en cuanto a qué es lo que significa votar en este momento y lo que significa el momento este. Y aparte quiero decir otra cosa, más allá de lo que dijo Itay, del algoritmo y de las tecnologías. También es importante el hecho de reunirse así cuerpo con cuerpo, mano con mano, mirándonos a los ojos, para recordar que somos humanos y que es algo que a cierto nivel se está olvidando en la Argentina y en el mundo, en el Medio Oriente. Recordar que todos somos humanos es algo que justamente nosotros tratamos de recordar con estas reuniones cuerpo con cuerpo, con el calor de la piel y de la cerrar el corazón. Yo quiero decir antes de que Elina cierre, o ya cerró, bueno, yo antes de que se levante veo muchas caras nuevas y les quiero aclarar, los quiero hacer dos invitaciones y a Itay también. La primera para Itay es el 26 de... No me escuchan, porque se levantan y se mueven. Yo te estoy escuchando. No pare. Bueno, el 26 de septiembre festejamos los 10 años del llamamiento argentino judío. Te vamos a invitar especialmente para que vuelvas a estar. Es una noche de festejo. Sí, y además quiero avisar que hay un compañero que ahora no sé si está, que se estuvo ocupando mucho de colocar una placa o una baldosa por el primer pogrom de 1919, donde se mató. ¿Está ahí Lautaro? Ahí está Lautaro, ese es el compañero que realizó todos los trámites y ahí la izquierda sí nos ayudó, y bueno, los que no reciben las comunicaciones del llamamiento, acérquense a Alicia que los va a anotar. Hay 4 comisiones que funcionan. La primera comisión es la que organiza los desayunos, que es la de cultura. La segunda comisión es la de palabra política. La tercera comisión es la de derechos humanos. Y la cuarta comisión es la comunicación de política de género. Y la de prensa también. Y prensa, Sí, que es muy perdónenme. Sin O sea, prensa, esos los recibimos con los brazos abiertos porque los brazos que tenemos no nos alcanzan. Muy bien. Acá no te ofrecimos ni un café.
llegar la consulta. Bueno, muchas gracias. Yo te mando la